Me gustaba aprender, pero en la escuela no me gustaban las materias. Para mí, yo siento que si no hubiera pasado la pandemia, man, yo no estaría aquí. Llegas al último semestre y es que voy a estudiar. Sí. Sí, el que voy a estudiar es una presión tremenda. Hola, mi nombre es Orlando Satiel. Bienvenidos al primer episodio de Webcast, un release más bien porque esto ya ha tenido varios episodios, pero se ha dejado, pero queremos retomar esto de nuevo. ¿Qué mejor empezar con, pues, Daniel Espinosa? Hola amigos, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quiero agradecer también a la gente que nos está apoyando aquí en producción, que se andan partiendo la cabeza de un ratito, pero que lo disfrutamos mucho y esto es con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, más que nada sobre la división, la AAA MX, pero a través de los ojos, pues, de Dani, quien es el actual líder de la división de inteligencia artificial en la AAA MX. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo hace 2 semestres tomé el cargo de la división de inteligencia artificial. Y pues he estado trabajando bastantes proyectos, sobre todo muchos relacionados a la investigación y ese tipo de cosas que están en mis intereses particulares. Pero estamos abiertos a muchas cosas. Un contexto rápido para los que sean nuevos en este mundo o no sean de la institución en donde estudiamos. El capítulo estudiantil es precisamente la AAA MX, un capítulo que se compone por divisiones y están enfocados a proyectos como el de inteligencia artificial, de robótica, software, entre otras. Sí, era para dar un poquito más de contexto. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas y normalmente como ingenieros en sistemas solemos ser muy introvertidos. Entonces el capítulo nos abre estas posibilidades para poder conocer a gente nueva a través de nuestros gustos e intereses particulares. Actualmente el capítulo tiene divisiones, cada una de ellas enfocadas a un área en específico de tecnología, que va desde robótica, software, inteligencia artificial, la creación de videojuegos, ciberseguridad, etcétera, múltiples áreas que vamos viendo a lo largo de la carrera. Y tratamos de hacer tanto proyectos como dinámicas que favorezcan siempre al crecimiento en estas áreas de los interesados, en este caso de los estudiantes. Una de las frases que más repetimos es que el capítulo es de estudiantes para estudiantes, porque precisamente es lo que buscamos, que nadie se sienta superior a nadie y que todos puedan aprender de a lo mejor gente que tiene más experiencia y en su momento nosotros podamos enseñar lo que sabemos. Precisamente es de esto lo que va a tratar el podcast. Vaya a un podcast de jóvenes para invitar a aquellas personas que todavía no tengan esa semillita de experimentar en el mundo de TI, que es bastante increíble, es asombroso. El networking que se hace en este mundo es bastante precioso. Y pues más que nada, el día de hoy venimos a hablar de eso, de cómo la AAA MX y en general otras cosas, otros factores cambiaron la vida de nuestro invitado del día de hoy, que también va a ser nuestro roster en algunos episodios. Claro, claro. Bueno, sí, en general a mí me cambió mucho la perspectiva, porque en contexto yo no vengo del lugar donde es nuestra institución, o sea, nosotros somos de la ciudad de Mérida, a lo mejor estoy doxeando, pero yo no vengo de aquí, yo vengo de un poblado y ahí era muy difícil conocer a gente nueva que no estuviese en tu área o te rodeara, o sea, de que en los pueblos todos nos conocemos y aquí venía un mundo completamente nuevo y quería explorar cosas porque desde muy pequeño he sido muy curioso. Afortunadamente o desafortunadamente para algunos, porque me hacen bullying por eso, yo de pequeño no vi películas, por ejemplo, no fui ese niño que creció con caricaturas, fui más de que mi familia era de que me mostraba documentales, me mostraba libros, me daba cosas para leer, entonces me desenvolví o crecí como una persona muy curiosa que tenía muchas ganas de aprender. Sin embargo, así como yo conocía a mucha gente de donde soy, por desgracia no todos tienen los mismos intereses y es muy complicado conocer a gente que tenga esos intereses y era muy difícil para mí aprender y desenvolverme con gente que quizás sea mejor que yo o pueda enseñarme muchísimo más, y fue como que abrirme la mente a eso cuando llegué aquí y conozco el capítulo, que a veces recuerdo que nos lo dieron en una primera plática y ahí pude encontrar, bueno, por fin sentir que había encontrado lo que tanto estaba buscando, que era gente
que compartía intereses conmigo, que quizá tenía más experiencia que yo y que quizá podría yo aportarles también. Y fue como nació mi interés hacia entrar al capítulo. Pero les voy a ser honestos, esos primeros meses de que solo estaba por la amenaza de que si no estás te sacan de Discord. Y estuve por ahí unos días, pero no sin hacer nada productivo. Sin embargo, poco a poco se fue dando este vínculo hasta que en ese momento Hugo Martínez, nuestro ex líder de la división de IA, pues sacó un proyecto del Pac-Man. Si quieres más adelante hablamos de eso. Y fue cuando yo realmente me introduje al capítulo bien, gracias a un compañero que me invitó a estar en su equipo del Pac-Man. Antes de entrar de lleno a todo esto de la institución, el capítulo, ¿quién era Dani en la secundaria, antes de todo este mundo más? Dani en la secundaria podemos decir que era un chico, o sea, de intereses particulares. Siempre he sido una persona, como te decía, que creció con mucho esto del aprendizaje. Para los que no sepan, mi mamá es maestra, mi padrino, que pues viene a ser una persona muy importante en mi vida, casi como un papá. Él desde que estaba muy pequeño me daba documentales, libros, todo ese tipo de cosas. Entonces siempre tuve una mentalidad muy de querer aprender, querer conocer, siempre querer saber cosas nuevas. Y en la secundaria esto era así. Sin embargo, yo también practicaba deportes y estaba muy enfocado a eso. Era mucho de fútbol, de que salía, me iba a entrenamientos y cosas así. Y a lo mejor por eso mismo es que yo estaba un poco perdido de conocer tanto. Sin embargo, pues como ya les había contado a ustedes, a la gente no, yo conocí a una persona en la secundaria que de cierta manera me motivó a aprender más, a querer saber más y a priorizar la escuela, porque sí, en esta época de secundaria era la rebeldía exactamente, de que me gustaba aprender, pero en la escuela no me gustaban las materias, estaba todos en 70, de que pasándolas como podía. Y de la nada pues llega esta persona y me motiva mucho a crecer, a prestarle atención a la escuela y a esforzarme un poquito más. Y pues sí, supongo que para los que en ese momento veían las listas fue sorprendente cómo pasé de 70 a estar en promedios de 100 todo el tiempo. Pero sí, yo creo que fue ese el gran punto de inflexión que marcó mi vida hacia dedicarme a las áreas del conocimiento. Ahora que luego, o sea, una vez que ya tienes de que debo de enfocarme en mí, o sea, en mis conocimientos y todo eso, escalas a la prepa. ¿Y tu prepa la estudias ahí de donde eres o la estudias aquí en Mérida? No, la estudio de donde soy y pues nuevamente, o sea, yo tenía un grupo de amigos que crecí con ellos prácticamente. Pero eran personas muy distintas a mí en el sentido de que ellos sí eran más de salir a fiestas, de quizá este tipo de cosas, que claro, no digo que estoy cerrado a ello, igual salía de vez en cuando con ellos, de que alguna reunión o algo. Sin embargo, siempre a partir de que te digo que empiezo a desenvolverme más en el área de aprender, pues me empezó a llamar mucho la atención conocer cosas nuevas. Y para este punto, y quiero aclararlo porque a lo mejor me van a ver por los podcasts y van a decir, este no es ingeniero, no le gusta la ingeniería o por qué habla así. Pero sí, para este punto yo estaba aprendiendo de todo, o sea, me motivaba de todo y lo único que tenía especial fascinación o a lo mejor se me daba bastante bien eran las matemáticas. O sea, lo único que tenía claro para este punto era que tenía que estudiar matemáticas. Hasta que llegó ese año tan temido, no sé si te pasó también, que llegas al último semestre y es que voy a estudiar. Sí, el que voy a estudiar es una presión tremenda y yo no lo tenía definido para ese momento. Yo creo que qué error poner a niños de 17 años a decidir su futuro a esa edad, pero no lo tenía definido. ¿Quién fue que inventó eso? Sí, de hecho, y sí, yo no tenía definido nada. Lo único que sabía es que quería dedicarme a algo y fue para este punto que tuve que decidir qué estudiar. No lo tenía para nada claro y dije, voy a estudiar una semana temas distintos que vayan desde biología, desde medicina, física, matemáticas, lo que sea, de todas las áreas que me pudiesen venir en un examen de admisión, y me presionaba mucho por eso. El problema fue que el día 1 de ese inicio de estudios tocaba física y yo como chico perdido estaba yo buscando información, algo que me pueda servir, claro, desde lo que yo sabía y que no sea algo muy pesado. ¿Y a quién crees que conocí? A Santaolalla. Exacto, conocí a Javier Santaolalla. Y de ahí, en los siguientes años de estudio, fue física, me puse a estudiar física y videos de física. O sea, para mí
fue la iluminación completa el conocer a una persona que dije, bah, me gusta cómo explica la energía que tiene y cómo cosas muy complejas las puede bajar a cosas muy sencillas. Definitivamente fue lo que me ganó mi corazón, y ahí conocí a mi primer gran amor, la física. Y desde ese momento hasta ahora, pues sí es que me siento fascinado por esa área. Y fue cuando yo dije, voy a estudiar física. ¿Qué hago aquí? Pues unos pedillos. No es cierto. ¿Qué hago aquí? Pues realmente sí pasaron cosas de que yo tengo familia que ha sido ingeniera en sistemas, y para ese momento yo no tengo a nadie que estudie física. Cuando yo decía que quería estudiar física, afortunadamente de parte de mi familia fue un apoyo de que adelante, vea lo que te gusta, haz lo que te gusta. Sin embargo, siempre hay los comentarios de gentes externas, ya sabes, de que no vayas porque no vas a ganar bien, Sí, no hay claro. mucho campo en física, o solo puedes hacer investigación y la física está muy mal. Entonces eran cosas que, quieras o no, a esa edad te llenan la cabeza. No sé si te pasa. De preocupación, de que, no, ¿y qué tal si tienen razón? ¿Qué tal si no llego a nada? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿eso te llevó a escoger ya ingeniería en sistemas? ¿O cómo conoces ingeniería en sistemas? Pues pasa que aquí me voy a develar un poquito, y si lo ve mi mamá me va a odiar. Pero yo empiezo a estudiar física, y para ese momento yo no sabía que quería estudiar física y nada más. Pero como te digo, yo tengo familiares que son ingenieros en sistemas, y mi mamá me dice, pues como segunda opción, ve al TEC, ve a estudiar sistemas, y pues a ver qué pasa. A lo mejor igual no quedas en el examen por X o Y o lo que sea. Aún así yo me estuve preparando para el examen de admisión, y llega el examen de admisión y paso los dos exámenes. Pasé en el TEC en ingeniería en sistemas, y pasé también física. Y cuando me dieron las dos pruebas de que pasé, para mí fue ya azul o rojo, ¿sabes? De que tenía que elegir, tomar mi decisión. Pero no lo tenía tan claro, porque todos estos comentarios de cierta manera empezaron a repercutir en mi cabeza, y si es cierto, y si no doy el nivel para física, porque igual es un área muy demandante. Tampoco tengo un familiar que me pueda ayudar en física como sí podría tener en sistemas. Y desde muy chico pues se me dio bastante bien la computación, porque igual mi padrino, como mencionaba antes, que es como mi papá, me abrió las puertas a tener computadoras, a este tipo de cosas, y una cercanía más hacia lo tech que a la física, era de que mi amor de hace un año, ¿sabes? De que lo acaba de descubrir. Para ese momento tuve que tomar la decisión de, ¿me voy a lo que realmente me apasiona, o voy a tirarle a pues, un futuro seguro, ¿no? Porque de cierta manera la ingeniería me daba esa tranquilidad de que sí iba a tener trabajo, de que iba a tener cómo crecer profesionalmente. Y ahí fue cuando yo decidí sí irme por sistemas y mentirle a toda mi familia diciéndole que reprobé el examen de admisión, para que en ese momento no me cuestionaran más, porque era en mi cabeza así fue de que quiero tranquilidad ahora mismo, que no se cuestione lo que estoy haciendo, porque ni yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Y así fue como llegué a sistemas, pero llegué a sistemas odiando la carrera, llegué a sistemas odiando la ingeniería, de que no me gustaban las computadoras, no me gustaba programar. ¿Tenías noción de qué se hacía con las compus, no? Estamos hablando de qué año, De 2022, por ahí. 2020, saliendo de pandemia encima, de man. pandemia, sí. Entonces llegas y como que con la noción de lo mínimo, ¿no? Como hacer un Word, o ya sabías ya programar así. No, yo llego aquí, o sea, te digo, tengo familiares que me habían hablado un poquito de qué se hace, pero nunca me puse a investigar, nunca me puse a hacer nada. Y tenía mucho miedo, o sea, de lo que podía pasar, de lo que pudiese surgir. Pero llego aquí y me empiezo a topar con materias, y algo que también he tenido a lo largo del tiempo fue que me gusta aprender, pero no me gusta la escuela. A veces a mí me pasa, man, que no me gusta que me enseñen. Yo soy muy de que no, porque no, la metodología que usan para enseñarla es hablar y hasta yo prefiero seguir, ver, averiguar, man, es lo que a mí me gusta para aprender. ¿Y a ti no te ha costado mucho esto con llevarlo con la escuela? Porque sí fue uno de los choques más grandes que tuve. Fíjate que no. Yo siento que de 2022 para aquí, el mundo de la educación ya cambia, ¿sabes? Sí, llega inteligencia artificial, llega ChatGPT. Tienes muchas formas de aprender, muchas formas de averiguar qué onda, los papers y todo eso, incluso videos de YouTube. Llega TikTok, porque aquí ya TikTok ya empieza a llegar. En el tema de aprender, ahí sí siento que no me cuesta mucho ser autodidacta, porque ya hay mucho tema para eso. Sí, de hecho, igual antes de pasar a lo siguiente, quería preguntarte tu opinión. Y es que al menos yo desde un pueblo, la perspectiva de un pueblo,
para mí sí cambió la educación la pandemia, porque fue obligar a los maestros a meter tecnologías, y quizá nosotros como estudiantes de un pueblo, por eso te pregunto, porque a lo mejor si tú que eres de aquí puedes ver, a lo mejor eso ya era así antes, pero yo desde ahí fue como que mi educación sí era muy de la clásica, una pizarra, un maestro, y de que muy extraña a la vez que te saquen un proyector y te muestren un video o algo, pero eran casos contadísimos. Y a partir de pandemia que empezamos a utilizar más la tecnología, sé que se empezó a utilizar más, de que ya habían clases con proyecciones, ya habían videos, había material, te enviaban cosas al correo y ya también a otras plataformas. Pero ¿cómo se vive aquí? ¿Eso también pasó aquí o fue algo que ya traían desde antes? Aquí te voy a contar un poquito de mí. Daniel y yo no teníamos la interacción de conocernos, y nos conocemos recientemente hace una semana, Sí. así, sin problemas. Pero nos dimos cuenta de que tenemos algunas cositas en común. Muchas que cosas en a común. veces asusta. Pero man, yo te cuento que tampoco soy de Mérida. Increíble. Tampoco soy de ¿No Mérida. eres de dónde? Soy de Celestún. No. Sí, soy igual de un pueblado. Bueno, puerto en este caso. Eh, yo estudio mi secundaria allá y mi prepa ya la estudio aquí, pero mi secundaria es aquí cuando llega la pandemia y todo eso. Tú ya estabas en prepa, ¿no? Sí, ya estaba en prepa. Yo estudio la secundaria ahí. A mí me valía mucho mi educación. Yo no tenía esa noción de aprender, yo tenía esa noción de pasarla y hasta 70, 60. A veces sí me llevaba hasta los exámenes a recursar a segundas, y me valía mucho. Para algunas personas su contexto fue muy diferente en la pandemia, de que ellos sí de plano no sabían cómo conllevarlo. Para mí, yo siento que si no hubiera pasado la pandemia, man, yo no estaría aquí. Okay. La pandemia sí me llevó mucho a estar en el mundo tech, en el que ver full videos de YouTube. A rodearte, ¿no? A rodearme en eso, man, de que aprender a programar, porque ya en ese entonces ya empieza Python. O sea, no, sí ha existido Python, pero empieza a hacerse más famoso. La difusión que tuvo. Ya ahí yo me empiezo a rodear de esto y me empieza a llamar mucho la atención. Igual descubro a Santalaya. Nah, papi, Santa Olaya. Ahí sí te voy a ser muy sincero, a mí no me gustan las matemáticas. Yo odiaba las matemáticas, eran la materia que no podía pasar. Y así seguí hasta prepa, man. Así no me gustaban ¿Cómo para llegaste nada. a ingeniería? Los reprobaba, man. Pero ya cuando llega cuando mi universidad es empiezo ya a decir, no, sí tengo que estudiar. Y en el último semestre de prepa me puse así ya a estudiar full matemáticas. Pero contestando a tu pregunta, que me desvió un poquito, el contexto de la pandemia yo la vivo de full haciendo hojas. De que me mandaban hojas a mi casa y yo ni siquiera las hacía el último día. En la madrugada me veías llenando hojas, man. Llego a prepa y aquí sí lo vivo. El primer semestre la vivo en línea y después la vivo ya presencial. Y ya la vivo aquí en Mérida. Y ya es muy diferente porque yo de pasar de hojas paso a utilizar Teams. Ahora sí, pues, Paso a utilizar Word, paso a utilizar Excel. Era como de que wow, ¿sabes? Y actualmente, man, fíjate que cuando voy a veces a visitar a mis papás o pues tengo que descansar aquí de Mérida, de la escuela, voy allá y no tengo amigos, man, actualmente. pasa mucho y a mí sí choqué mucho con eso, porque sí, de mi mente fue, cuando yo llegue a la carrera no voy a perder a mis amigos de aquí, pero quieras o no, los intereses luego son diferentes y sí cuesta de que congeniar con gente después. Por suerte se puede, de que se puede. Claro, se puede. Bueno, entras a la universidad, entras al tecnológico, eras autodidacta, pero te chocaba mucho aprender con lo que enseñaban. Sí, no demasiado. O sea, yo cuando llego aquí no tengo, o sea, te digo de que odiaba la carrera y hasta la fecha la odio. Hay muchas cosas que no me gustan y por eso cuando me preguntan siempre digo, soy el ingeniero menos ingeniero que vas a ver, porque no me gustan muchas materias, no me gusta mucha cosa. Y me decían, pues tenemos estas áreas, tenemos software, tenemos desarrollo, tenemos tantas cosas. Y a mí me chocaba mucho con el tronco común también, de que lo único que me gustaba era cálculo, lo demás era como, bueno, desarrollo sustentable, no me gusta, ética, nada que ver, o sea, cosas de ese tipo no me terminaban de gustar. La carrera la odiaba, sin embargo, como te digo, desde muy pequeño tuve claro que no me gustan las escuelas, las instituciones, sí me gusta que me enseñen por fuera y así, pero por las instituciones no. A lo mejor por las metodologías y cosas que implementan. A partir de secundaria ya la educación la odié. Y me empezó, o sea, al final del día los veía como las tengo que pasar porque es mi responsabilidad. O sea, no trabajo, no hago nada más. Y mis papás me están apoyando, me están dando esa oportunidad. Entonces
voy a enfocarme a pasar las materias. O sea, mi objetivo ahora era pasar las materias, cumplir y ya. No había otro interés o otras cosas porque yo quisiera desvivirme. Y así me la pasé. Y este fue mi conflicto que yo hablé mucho con mi padrino, que te digo que es como mi papá. Con él lo hablé todo el tiempo y él sí vivió esta etapa de conflicto mío, de estar en un lugar donde no quería estar, de odiar lo que estaba haciendo, de que habían días que sí me frustraba mucho, digo, estoy haciendo algo que no me gusta, no me apasiona. Y ya sabes que todos tenemos a esos amigos o a esas personas que vienen y te dicen, no, que mi carrera es lo que siempre soñé, que, ¿sabes? O sea, de que te decían que si te dedicas a lo que te gusta, realmente no va a ser un trabajo. Y eso me daba mucha presión. Hasta que un día hablando con mi padrino me decía, oye, inteligencia artificial, darle una revisada, puede ser algo que te interese, que no sé qué. Y es que mi conflicto cuando también entré a la ingeniería fue el ingeniero como tal. Yo siempre tuve en la mente, un ingeniero es alguien que trabaja en su casa, que no hace nada más que estar frente a una computadora, evidentemente haciendo lo que hace, no su trabajo, pero que no convive con nadie, que está cerrado, que solo termina de trabajar, almuerza, vuelve a su computadora y su trabajo es solo. Luego se va a dormir y ya, y esa es su rutina. Y a mí no me gustaba mucho caer en esa rutina. Y sentía que no estaba yo formando o haciendo nada para que los demás aprendan. Que ese sí era mi verdadero interés. Mi verdadero interés siempre fue la educación, enseñar de lo poco que sabía, que todos aprendieran. Es irónico porque tú dices que no te gusta que aprender, Justo. no te gusta, o sea, por tu cuenta es eso, y que te enseñen no te gusta y a ti te gustaría enseñar, que ya lo haces, que por cierto, eh, hace unas horas estábamos en un curso de inteligencia artificial que lo dio bastante bien y es la primera vez que, bueno, es la segunda vez que veo a Dani explicando sobre algo. Muchas Y gracias. la verdad es bastante bien cómo le enseñas, Muchas y gracias. es tema de interés y ver cómo los demás te prestan atención Muchas dentro gracias. de lo que cabe. Sí. Está muy, muy good, ¿eh? Sí, y es que eso fue mi primer conflicto interno de que, ¿qué hago? O sea, me gusta mucho enseñar, pero más que nada divulgar, porque entiendo que no es lo mismo un maestro que se para a enseñar problemas complejos frente a una pizarra y que te lo tenga que explicar como es, a un divulgador, por ejemplo, Santa Olaya, que te baje las cosas, te las dé con ejemplos que a lo mejor no cumplen el 100% de lo rígido del método científico y todo esto, pero sí te están dando una explicación bien. Y a lo mejor yo choqué mucho con eso, con el ingeniero, que no explicaba nada, o sea, literal, de que estaba, o sea, chocaba mucho con lo que yo quería, que era enseñar, que las personas aprendan, y siempre tuve el objetivo de que sea algo accesible para todos, no solo desde lo económico, sino desde el entender lo que haces, porque muchos maestros te explican y me da igual si aprendiste o no, yo, el típico comentario de a mí me pagan, si aprendes o no es tu problema. Y yo no quería eso, quería que las personas se emocionaran tanto como yo cuando hablo del tema. Y fue lo que me pasó con Santa Olaya. Y digo, ojalá algún día alguien aprenda de mí y que salga y diga, yo me motivé a aprender por ti. Siempre ha sido mi objetivo de vida y así es como yo terminé en esto, ¿no? Luego te comento, volviendo a la pregunta, mi padrino fue que me empezó a hablar de la inteligencia artificial. Me dijo, oye, échale un ojo, puede ser que te interese, que no sé qué, es algo de tecnología. Y es cuando yo doy ese primer paso, digo, bueno, vamos a ver qué es inteligencia artificial. Ahí conozco la inteligencia artificial y veo que es completamente distinto a lo que se estaba manejando en ingeniería hasta ese momento. No iba a tener que estar horas frente a una computadora haciendo pues cosas numéricas o de alguna empresa o institución o algo. Y llegaba a la IA y fue un choque, porque fue para mí, ok, mira, en la IA pagan bien, o sea, para mí fue, pagan bien por... Viste futuro en el Sí, así que, digo, wow. puedo cobrar como investigación. Y ya fue como En que... este punto ya sabes, empiezas a ver todo lo de investigación. Sí, fue como que para mí sí, de que desde que conocí a Santa Olaya, sí dije, no quiero Investigadores. ser un trabajador común. O sea, también siempre en mi cabeza es, algún día en la junta de padres de familia de mi hija o hijo, lo que sea, quiero que cuando presenten a todos los papás, el abogado, el doctor, el licenciado, mi papá hace inteligencia artificial y todos se saquen de onda de que qué está haciendo, es un científico, qué está haciendo, qué hacen, ¿saben? O sea, algo poco común, pero porque me gusta enseñar, me gusta que las personas aprendan y siempre he querido transmitir eso, pero siento que con la ingeniería no había encontrado hasta este momento algo que me motive a aprender, hasta que llegó la IA y dije, pagan bien, hay buena investigación,
puedo trabajar no solo con empresas, sino con problemas reales, que es lo que más adelante fui viendo, de que puede resolver problemas aplicativos reales que sí generaban conocimiento nuevo y que podía divulgar sin estar todo el día frente a una computadora. Y eso fue como que me enganchó con la IA desde que llegué. Y es que aquí cuando entra la AAA ¿no? Que llegan, te dan la plática y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luego vino, o sea, volviendo a lo del compañero que me invitó a lo del Pac-Man, entramos y era de que llegué a la plática, porque para eso nos daban capacitaciones de que van a hacer un Pac-Man que es para una competencia con la Universidad Complutense de Madrid. Yo ya Complutense y es de Santa Olaya, quiero ir. Y llego a esta plática, no entendí nada, me estaban hablando de temas que yo no conocía. La programación apenas la estaba empezando a ver, y gracias a mi primo, que él sí estudia sistemas, pues él me explicó un poquito y había empezado a entenderle a la programación, pero no sabía programación hasta ese punto. Y fue un choque porque llegué y no sabía nada y que tenía que hacer un Pac-Man y no tenía ni idea. Y realmente en esa plática siento que me estaban tratando de explicar las cosas, pero no terminaba de entenderlas bien. Y dije, no, a mí no me gustaría en aprender así. Y fue cuando, pues yo sí me involucré, o sea, estaba tratando de aportar y apoyar en la AAA, pero no llegué como que a conectar con lo que fue la AAA así de primeras. Y preferí nuevamente tener una perspectiva más autodidacta. Obviamente con los proyectos del capítulo, porque lo que sí fue desde que llegué al capítulo conecté gente de otras áreas que sabía mucho y que estaba enseñando y que de las que podía aprender, como te digo, es una comunidad de gente que a lo mejor sabe más que tú en muchas cosas, sabe menos en otras y se complementan, y ahí fue como que me atrapó el capítulo y pues por eso seguí apoyando, a lo mejor no tanto en IA, pero sí en ciberseguridad o en software, que eran otras áreas también que estaba yo explorando, porque para este punto sabía que amaba la IA, sabía que, mira, ya encontré algo que sí me gusta, sin embargo no me cerré y seguí explorando software, seguí explorando ciberseguridad, a ver si había algo que de casualidad me llamara tanto la atención como IA. Y encuentras el CTF. Y llego a los CTFs y a este tipo de cosas y me gusta, o sea, de que mi mejor amigo se metió a aprender ciberseguridad y él estaba dándole pero muy duro. Y a mí no me gusta quedarme atrás y yo lo vi como una competencia interna, aunque pues evidentemente no fue así. Seguí dándole y dándole y dándole, pero no llegué a ese punto que él. Y sí participé en CTFs y dije, bueno, está muy interesante, a lo mejor la ingeniería no es tan mala como yo tenía en la cabeza. Pero luego veo mis materias y digo, en mi retícula no estoy llevando nada de ciberseguridad, que está padre, no estoy llevando nada de IA. ¿Y hasta qué semestre lo voy a llevar? Hasta séptimo, octavo. Y es como que me bajoneaba mucho. Pero ya seguí metiéndole, seguí en estos temas, aún ninguno en concreto que dijera voy a ser bueno en esto o en ningún área, pues tuve que pasar por todos lados hasta llegar a IA. Y ya como sabía que me gustaba fue la que dejé hasta el final. Y así fue como conecté con la AAA. Mencionaste los CTFs, ¿cómo te metes a las competencias? Bueno, esa es mi pregunta. ¿Cómo te metes a tu primera competencia? ¿Cuál fue tu primera competencia? Uy, aquí sí fue donde yo ya completamente caí perdido, enamorado de lo que es tecnología, ya cuando ya hice ese match con la tecnología, que fueron los hackathons. Yo llego y de la nada yo estoy participando en lo del Pac-Man y todo, y se sale la convocatoria de un hackathon que iba a ser aquí en el TEC, o sea, el hackathon del TEC, y era la primera vez que lo hacían. La cosa era que solo era para estudiantes de séptimo para arriba. Y con el doctor Mauricio Orozco, que también es el encargado de ver temas del capítulo, para ese momento no nos conocía, pero el líder en ese momento de ella le dijo, no, ellos fueron los que quedaron terceros en el evento de la Complutense y todo. Y pues él dijo, pues entren, yo hablo con los que tenga que hablar para que ustedes entren. Y entré con unos amigos, pero con la percepción de la realidad bien alterada, porque éramos... Primer semestre no conocíamos qué era un hackathon, no sabíamos que teníamos que desarrollar tecnología. O sea, hacíamos de que el típico Hola Mundo, que cosas con Ford, así, de que programación básica, y nos metimos a un hackathon, o sea, sin tener idea. Es 2022, ¿no? O sea, que la IA generativa ChatGPT, Gemini, no había todavía. Estaba muertísimo, y de que sí había GPT. De hecho, ahí fue donde pagué mi primera suscripción de GPT. Okay. Pero era hacia el 3, ni siquiera el 3.5. Y
Era muy ambigua, era muy mala, no podía ni recibir imágenes, no podías hacer sí, nada, o sea, verdad. muy básica. Y llegamos, no teníamos idea de que era backend, que era frontend, que era todo. Lo único que habíamos hecho para practicar ese hackathon fue estudiar HTML. Y llegamos, todo mi equipo perdido de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. O sea, ¿es todo tu equipo era de primer semestre? Todo mi equipo era de primer semestre y había yo pensé que tú ibas a ser el único de primer semestre y los demás te metían en un equipo de séptimo. No, todos fuimos de primer semestre y ahí topamos a un league que era ya más avanzado. La cosa fue que llegamos a este a este hackathon y nos pusimos a investigar cómo vamos a hacer, porque nos tocó el problema más difícil para colmo, era hacer una aplicación para transacción de boletos y que no hubiese esto de que te puedan robar, que también tenga para ese momento encriptación de la nube, o sea, para ti en ese momento era lo más así, sí, wow, ¿no? Sí, ¿Cómo hago ¿cómo esto? Y me puse a investigar videos de YouTube y todo, y pues les puedo decir que en esas 36, 72 horas, no sé cuántas fueron en realidad, aprendí lo que no he aprendido en años. Sí, aprendí de todo y cosas que en las materias comunes no puedo aprender porque llevan su tiempo, cada uno a su ritmo. Y en esas horas aprendí más de lo que puedo haber aprendido en cualquier otra cosa. Y digo, los hackathons me van a servir tanto para desenvolverme como para estar aprendiendo más en poco tiempo. ¿Tu primer hackathon, cómo fue tu primer pitch? Uy, el primer pitch sí choqué mucho, porque para ese momento yo sí era muy introvertido, muy tímido. Y fue cuando también me enamoré de otra segunda área, que quizá es la que yo practico más de manera secundaria, que es la comunicación. Porque cuando vi presentar al licenciado dije, oh, lo hizo muy bien. Su oratoria era bastante bien. Y yo como novato, pues sí, como que cometía las típicas muletillas y se notaba el nerviosismo, a lo mejor estaba muy estático y a mí me tocó decir la parte tecnológica. Para mí fue una presión tremenda y lo hice terriblemente mal, pero mi cabeza lo estaba haciendo increíble. Fue algún choque que dije, el pitch sí es un arte. O sea, es un arte que yo creía, no, te vas a parar a hablar y te van a comprar de todo. Y sí me chocó mucho con eso y fue cuando dije, también tengo que aprender comunicación porque tengo que saber vender, tengo que saber hablar. Pero sí fue una presión extra. ¿Y ese hackathon la ganaste o la perdiste? No, la perdimos, pero mal. De que ni funcionó nuestro programa. Era prototipo en ese entonces. Ni siquiera llegó a prototipo, ¿no? No corría en el servidor local. Y luego de eso te vas a más hackatones, del segundo hackathon. ¿En cuántos has participado exactamente? Ya son tantos, pero que ya ni cuenta llevo, pero luego de eso llegó el hackathon de la NASA y no estuve compitiendo en nada, fuera que los del TEC, estaba esperando los del TEC. Pero sí quería competir en más hackathon, sin embargo no tenía todavía como que ese equipo definido. Ya llega el de la NASA, pero pues antes de saltarnos el de la NASA ha sido un proceso donde yo estuve aprendiendo por mi cuenta, a lo mejor no por hackathons, pero sí por cursos, porque conocí a gente que me empezó a ayudar tanto en IA. Algo de lo que agradezco mucho es de que cuando yo inicié IA, sé que no hay mucha gente, al menos que sepa IA, y no conocía a nadie para ese entonces. No conocía ni a maestros, ni a nadie que lo pudiese hacer. Y cuando empecé, pues me metí a foros, a lugares así, pues conozco a gente ahora que son amigos muy cercanos, que ni siquiera los he visto en mi vida, que son de otros lados, pero que gracias a la IA en este caso, pues pude conectar con ellos. Siempre has querido enseñar, ¿no? Es lo que mencionabas hace ratos. ¿Y cómo es que surgen esto de los temas de dar cursos, dar clases? Ok, mira, yo creo que parte de lo que amo por cómo aprendí o amé enseñar fue por mi mamá. Mi mamá es maestra, como ya mencioné, y a lo mejor puede ser que de ahí, pero también porque vi la necesidad de hacerlo a mi manera, porque entiendo que pues evidentemente los maestros tendrán sus protocolos, no pueden insultar de repente, no pueden hacer comparaciones muy chistosas o cosas así. Y luego empecé a ver, por ejemplo, cómo divulgaba Santolaya, cómo divulgaba Crespo, cómo divulgaba la hiperactina o gente de este tipo que lo hacen a su manera porque no tienen quien los restringe. Y dije, a mí me gustaría hacer eso. Y analogías y bajarlo a que todos lo entiendan. Y fue cuando yo me motivé y dije, voy a hacer un curso a mi manera. Voy a hacer algo que realmente refleje lo que yo quiero. Y fue cuando me animé por primera vez a hacer un curso que era de ciencia de datos.
aprende de programación desde cero hasta científico de datos. Y solo fue una persona. Y sentía que no conectaba, lo intenté, pero pues evidentemente era un proceso largo donde no estaba yo conectando como me gustaría. Y pues fue un proceso de introspección, de decir, mira, a lo mejor no estoy llamando la atención porque estoy siendo muy técnico, a lo mejor estoy hablando de esto como si la persona supiera de lo que estoy hablando, o no lo bajé lo suficiente, y también me llegó a pasar de que, claro, quieres bajarlo a un nivel y después empiezas como que a tener esta cercanía que no logras como quizá un maestro con tus alumnos, de que todos ya te tienen una confianza. Y luego que te gana mucho el relajo de que... Es verdad, eso es lo que te quería platicar hace un momento. Para los que no sepan, yo suelo dar algunas mentorías a ciertas personas y todo eso. Pero las personas a las que yo les doy mentoría están interesadas en este mundo. ¿De verdad les interesa? No estoy diciendo que a las personas que le diste el curso no les interesa, sino que ellos sí están como de que muy hiperfocalizados, de que sí vamos a aprender esto. Y es como de que siempre el ambiente es tranquilito, es vamos a aprender. Y se abre un debate. De la nada, las personas me preguntan, ¿cómo podemos hacer esto? Ah, pues podemos hacer esto. Y de la nada pregunta, pero este método es más efectivo. Ay, pues empezamos a hacer una lluvia de ideas ahí. Entonces, el día de hoy que tuve la oportunidad de ver tu plática, sí explicas bien, como mencionas, me gustó mucho cómo lo explicas, pero es verdad eso que mencionas de que parte de lo que te motiva a enseñar, a hablar, a platicar, a divulgar, es que lo haces a tu manera. Sí. No te quedas en esa burbujita de que simplemente hablar ante un pizarrón, escribir y que el que entendió y el que no. Yo quiero enseñar a mi manera. No quiero enseñar muy tecnicismos, quiero hacer ejemplos que ellos entiendan de jóvenes para jóvenes, que haya ese interés. Pero en parte entiendes a los profes ahora sí cuando no enseñan así directo, porque se pierde el respeto del público, de la audiencia. Exactamente. Y sí me ha tocado perdóname, esa es mi siguiente pregunta. Al enseñar, ¿no te ha desesperado eso de que quieres que te presten atención de verdad? De que dejemos un ladito el relajo, hay momentos y prestemos atención. Sí me ha tocado mucho, y sobre todo para mí yo lo veo como una línea de fuego. O sea, siento que sí es algo a lo que me gusta jugar mucho porque... Sí, claro, obviamente, sí se puede. Llego y cuando evidentemente no conoces al público, pues tienes que empezar, ¿no? Con a lo mejor chistes más casuales, que te hagan sentir, mira, no me está hablando así como maestro. A lo mejor puedo perder un poco el miedo a meterme a la clase, porque luego es lo que cuesta, meter a los estudiantes a la clase y no te hagan preguntas y te digan sí a todo por pena. Entonces trato de generar esta cercanía, como que hacer relajo, de que pues de repente palabras chistosas, o a lo mejor que les puedan encontrar un doble sentido, un albur o algo así, y que se metan así como que a la burla, ¿no? Y ya que generas esta cercanía, siempre es el tratar de que entiendan que se está metiendo relajo, pero que hasta cierto punto no le pierdan el respeto al que está hablando. Que sepan de que, mira, estamos metiendo relajo y hasta cuando explicas nos reímos y todo, pero que cuando ya agarre ya el boli o lo que sea para escribir, sí digan, mira, ya va a explicar, me calmo, ya estoy viendo que está haciendo las cosas bien. Y sí meter estos chistes también para mantener activas a las personas, porque igual a veces obviamente llegas cansado, a lo mejor mal la noche, lo que sea. Pero si estás en un lugar con una energía donde están conectando a todos, están riendo todos, están haciendo este tipo de cosas, te mantienes atento. Y sí, a veces sí me ha tocado también jugar ahí al otro lado donde no funciona, no me sale, y las personas se pierden en el relajo y se van más a eso. Claramente. Pero sí es como que algo que con el tiempo y con los cursos que ya he impartido, pues es como que vas agarrando la experiencia, ¿no? Sabes que no se te está yendo mucho el grupo y toca ya bajarles, ¿no? De que ya estás pasando, ya escúchame. Que de eso admiro de ti tu paciencia. Muchas gracias. Y muchas más, te admiro mucho más por otras cosas. Y bueno, ya cambiando un poquito más de tema porque ya nos fuimos más ahí. Volviendo al pasado, ¿cómo te empiezas a llenar de networking? ¿Cómo empiezas a tener contactos? Bueno, yo cuando inicio esto de estar en el capítulo y meterme a todo, yo el único contacto que tenía era pues con los líderes, ¿no? De que con las divisiones de la nada pues se oía hablar de que no, el profe Orozco, la maestra Nora, el maestro Bermejo y todos ellos.
pero yo los veía como profes, y cuando estás en los primeros semestres, tus profes son tus profes, ¿sabes? Y hablar y conocer gente o a tus profes es algo así, ya estamos hablando de otro nivel. Luego sale esta oportunidad de que el líder en ese momento de IA nos dijo a mí y a un compañero, ¿quieren publicar un artículo? Nosotros no teníamos ni idea de que era un artículo, que eran los SNI, ni que era eso. Y a pesar de que a mí me encantaba la investigación y todo, pues Tu no. percepción de investigación era santo. Sí. Eso es lo que te iba a preguntar hace ratito, espero que te interrumpa. Era de que aquí ya conoces investigaciones, ya conoces el SNI, ya conoces el método científico. No, para ese momento no. Para ese momento mi investigación era aprender y ya está. aprendo y luego lo digo a una cámara en TikTok, ¿sabes? Sí. Esa era para mí lo que era la investigación y todo. Llega este punto donde me dicen, vas a publicar un paper, ¿quieres dar la posibilidad? Y yo dije, no tengo ni idea de qué es un paper. Desde ese momento no dimensionaba lo que estaba a punto de hacer. Y dije, sí. Porque siempre fui a decirles sí a todos. Eso sí, métanse, involúcrense, aprendan. No hay mejor manera de aprender que involucrándose en proyectos, en cosas, hasta cosas que sepas que no te van a pagar o nada, tú métete, o sea, diviértete y en eso vas a aprender mucho, porque tampoco es que todo se trate del dinero, evidentemente sí es un factor y sí es importante, pero es necesario rodearse de otras cosas. Mi última pregunta sería para ti, Dani. ¿Qué puertas te abrió el capítulo? Las puertas que me abrió, definitivamente cuando hablamos de eso es hablar de todo lo que he hecho, como ya casi profesional, porque a partir de ahí fue que yo conocí a gente que me llevó a conocer a otra gente, y fue como que mi primer punto de abrirme hacia el mundo tech, de conocer a otra gente del mundo tech, de empezar a involucrarme en eventos, de ver, mira, podemos hacer esto, o de repente hay un hackathon o hay esto. Y la salida que me dio fue muchísima, ya no solo digo por los contactos que pude hacer después, sino porque también pues me llevó a contactar con mis maestros, que como te mencionaba antes, a los maestros tú como alumno los ves como lo más top. El respeto que le tienes hacia ellos. Y ahora ya verlos y a platicar con ellos, estar como generar esa cercanía que no se tiene quizá comúnmente. Y tanto en esa parte como en conocer a gente nueva, el capítulo sí me abrió muchas posibilidades, me abrió el conocer a gente increíble y poder desenvolverme mejor. Claramente. Y después tú a pesar de que el capítulo te abrió las puertas, tú mismo fuiste abriendo tus propias puertas. O sea, ya ahorita Daniel Espinosa ya es un nombre de nicho aquí en el tecnológico, vaya, porque dicen el líder de IA, ya eres tú. Que lamentablemente vas a seguir, ¿no? Pero sí. ya te vas a retirar. Un plano más secundario. Claro. Ya vas a estar ahí como miembro de la AAA MX y te toma tu sucesor, que también es increíble, muy bueno, que va a tomar tu liderazgo. Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? Uy, qué interesante pregunta. Me vas a dejar aquí filosofando. Yo creo que si pudiese cambiar algo de mi pasado sería que no me cierre tanto a muchas cosas, de que si tienes miedo, hazlo con miedo. Siempre ahora es mi forma de ver las cosas, pero en su momento no era. Tenía miedo y no me atrevía a hablar gente, a conocer gente, y creo que fue de las mejores decisiones que pude hacer. Quitarme también esa pena, o sea, lo único que yo diría, porque de lo demás, evidentemente han sido cosas duras, cosas que me han pasado, pero pues son aprendizajes al final del día. Yo creo que si pudiera cambiar algo sería precisamente eso, el involucrarme más y el hacer las cosas aún con miedo de que vayan a salir mal. Por desgracia o por fortuna, mi mentalidad siempre es muy competitiva, muy de que a pesar de que ya tengo cosas hechas, quiero más, o sea, no me conformo con nada. Pero es bonito el voltear a ver y ver que se reconoce tu trabajo. Y por ejemplo, hoy justamente fue algo que casi lloro genuinamente, porque fui a un centro de investigación a llevar a una chinche besucona, que es un proyecto que estamos haciendo nosotros con IA, y hablando con la persona que está en ese momento de recepcionista, hablamos un poco de, oiga, nosotros estamos haciendo este proyecto, y me pregunta, oye, ¿tú eres el que publicó este artículo? Y yo le decía que sí, y había leído mi artículo, y fue como que algo muy lindo de que están reconociendo mi trabajo por algo que me gusta hacer, que es investigación, y fue de lo más bonito. Es increíble, de verdad es increíble todo este mundo. Y yo no había tenido la dicha de meterme, más que nada por otros temas personales, proyectos personales.
no me había metido, pero ya en estas semanas he estado muy metido y es cuando se nos ocurre hacer esta idea del podcast, revivirlo, porque ya lo habían hecho otros miembros del capítulo, pero pues no se mantenía. No pasa nada, a lo mejor aquí nos van a ver hablando, ya estamos pues cortos de tiempo como se esperaba, porque ustedes no lo saben, pero por detrás de esto pues sí hay una cercanía muy grande entre él y yo. Les digo, nos conocemos desde hace relativamente poco y conectamos muchísimo y podemos aquí tirarnos horas y horas hablando de cosas divertidas, pero pues, afortunadamente tenemos el tiempo limitado. Este podcast es para los jóvenes, para que se adentren a este mundo, porque de verdad es increíble. Sabemos que quizás allá en el mundo hay personas que no han tenido la dicha de escuchar este mundo y quizás hubieran sido unos grandes investigadores, unos grandes científicos o parte de inteligencia artificial, que también es en el tema principal del podcast. Se va a hablar en otros temas, se quieren hacer proyectos que se documenten y se hablen aquí en el podcast, se suban a YouTube, pero pues eso será tema para otro capítulo. Pues muchas gracias por haber escuchado. Si es que llegaron hasta aquí, comenten que ya te quiero. O Dani, te quiero, lo que ustedes quieran, pero comenten algo bonito, denos amor y no nos tiren hate. Si nos tiran hate luego les haré dramas. Pero sin más, muchas gracias por la invitación. Y pues en los próximos capítulos que vamos a tener a nuestro compañero Zadkiel dándonos sobre todo lo que tiene que hablarnos. Es una persona que genuinamente tiene un amplio repertorio de cosas que comunicarnos, que transmitirnos, tanto de la tecnología como de sus trabajos que ha hecho de manera personal. Es una persona increíble, entonces valórenlo, apréndanlo. Y pues aquí también me van a tener en comunicación. A lo mejor no me ven siempre, pero pues cuando uno se que pueda, otro episodio ya. aquí voy a estar también de co-host o en la parte de producción. Así que muchas también gracias. agradecemos a la producción que se rifaron una hora configurando todo, que no es la primera vez que hacemos esto, pero pues se agradece por estar aquí. Y pues nada, muchas gracias para los que escucharon y nos vemos en la siguiente. Radio a tope. Bye.